asco, repudio. Esas palabras son las palabras más usadas que me han dicho. Cada vez que me ven, me miran con mucho asco. Y no los culpo. Mi apariencia es desagradable, siento que voy a estallar en cualquier momento. Mi origen fue en una zona abandonada, concretamente un estacionamiento. Cuando salí de mi madre, o bueno, si la llamara así, veía que estaba un poco asolado, como si hubo una guerra. Cuando vi a mi madre, tenía un aspecto inusual, era de color azul, con manchas rosadas y tentáculos en su espalda, era bastante grande, y tenía garras en sus manos. La intentaba mover pero no respondía, pensaba que estaba descansando o algo así. Y cuando pude ver un espejo de un auto, pude ver mi reflejo, me parecía un poco a mi madre, salvo que no tenía tentáculos, era más pequeño, y tenía un aspecto muy verdoso, y de mi boca salía una especie de saliva que derretía cualquier cosa como si fuera un ácido muy corrosivo. Salí del edificio a ver mis alrededores, todo estaba destruido, filas de autos abandonados, algunos edificios estaban en ruinas, y casi por todos lados veía esas cosas que los llamaban zombies. De pronto, pude escuchar unos disparos, de lejos pude ver a un par de supervivientes que estaban saqueando un mercado, habían llamado la atención de los zombies y comenzaron a disparar. Me acerqué lo más lento posible para que no me vieran aquellas personas, pero uno de ellos pudo verme, me apuntó con su escopeta y comenzó a dispararme, recibí algo de daño, pero entonces sentí una fuerte necesidad de escupir a aquel sujeto, y lo hice, le escupí mi saliva corrosiva a los pies de aquel superviviente, se derritieron, haciendo que aquel tipo se caiga gritando de dolor. Gracias a mi acción, los zombies lo terminaron de devorar. El otro superviviente, atónito de lo que le hice a su compañero, se echó a correr sin mirar atrás. Veía mis heridas y veía que salía sangre, pero también mi sangre era corrosiva, y pude ver como unas especies de pequeños gusanos salieron de mi cuerpo. Al parecer tenía parásitos en mi cuerpo. Lo más increíble es que algunos de esos parásitos se metían tanto en un cadáver, como en un zombie. Seguí con mi camino sin tener rumbo alguno, sin saber qué hacer en este mundo. Pasó un tiempo y las cosas para mí me salieron un poco mal en cuanto a mi aspecto, comencé a tener una hinchazón muy alarmante, como si tuviera obesidad mórbida, el color de mi piel se hacía más claro, como si me estuviera pudriendo, mis parásitos se hacían más grandes, que algunas veces tenía que vomitar varios parásitos con bilis tóxico, pero mi cambio más drástico fue que ya no podía ver, mi cerebro comenzó a morir, algunos parásitos comenzaron a controlarme, mi boca cada vez se hacía más grande, hasta que literalmente, en lugar de cabeza tenía una inmensa boca con una inmensa cantidad de dientes filosos. Ahora solo soy esta cosa horrenda, que solo vive para vomitar parásitos. Hacía ruidos raros como si estuviera regurgitando mucho. De hecho, gracias a que vomito mucho y por mi apariencia, me conocen como regurgitador. Increíblemente, aún en estos tiempos, donde la ciencia y la tecnología están muy avanzados, algunas personas todavía tienen creencias religiosas, como son esas personas que les dicen cristianos, que creen que existen esas cosas que son llamados ángeles, y también esas otras cosas que les dicen demonios, y cuando me miran, me dicen demonio o el diablo. Mi origen, digamos que fue un poco desafortunado, nací en una especie de almacén con productos inflamables, veía que todo mi alrededor estaba en llamas. Cuando vi a mi madre, ella ya estaba muerta, estaba calcinada, pero lo más increíble es que sentía mucho calor, pero en vez de sentir dolor alguno, me sentí como si tuviera algo de poder con el fuego, no, más bien, como si yo estuviera hecho de fuego. Cuando salí de aquel sitio, no sabía que estaba dejando un rastro de fuego, generaba tanto calor que con cada camino que tomo, lo dejo todo hecho cenizas, hasta algunos zombies terminan calcinados. Un día, llegué a un pueblo desconocido, casi no había nadie en esta zona, caminaba un poco, hasta toparme con un edificio que cuando lo pude ver bien, era una iglesia cristiana. Quise entrar, pero la puerta estaba sellada, la tuve que destrozar con mis manos, aunque eso fue fácil porque mis ataques cuerpo a cuerpo quemaban mucho, así que pude derribar la puerta. Entré al edificio, y veía que estaba vacío.
Cuando vi las paredes de este sitio, veía unas pinturas que mostraban a unas personas con alas y unas criaturas que tenían aspectos muy macabros. Al parecer son los llamados ángeles y demonios, y cuando vi una pintura, se veía a una persona vestido de blanco y con una barba, luchando contra un demonio distinto, era Jesucristo, o Dios, y aquel demonio que luchaba contra él, era el diablo. De pronto, sentí unos disparos, y cuando pude ver a mi alrededor, había varias personas armadas que me estaban atacando. Intentaba atacar a las personas que estaban más cerca de mi alcance, pero eran bastantes, pensaba que era mi fin. De pronto, sentí como una bola de fuego crecía en mis manos, vi un par de personas a acercarse para matarme, y antes de que lo hicieran, lancé mi bola de fuego hacia aquellos sujetos, los terminé quemando vivos, así que ya tenía una forma de defenderme. Con cada movimiento y ataque que hago, toda la iglesia se quemaba, hasta que literalmente toda la iglesia estaba cubierta en llamas. Pude eliminar mis atacantes, pero ya todo el sitio estaba calcinado, lo dejé hecho cenizas. Con el paso del tiempo, horas se vuelven días, días en semanas, mi aspecto se asemejaba más a un demonio, tenía un aspecto más musculoso, mi cuerpo estaba completamente en llamas, pero lo más increíble es que me salieron 2 cuernos en la cabeza, pero al menos ya no hacía más rastros de fuego, pero aún así como estaba hecho de fuego puedo quemar cualquier cosa. Desde ahora, cada vez que un soldado o superviviente se topa conmigo, trata de luchar un poco lejos de mí para evitar que se queme. Muchos me conocen como el Ger, pero algunas personas que se topan conmigo me dicen el demonio. Todo el mundo me conoce, me temen, se alejan de mí lo más que puedan, me ven como la mayor amenaza. Y pues sinceramente prefiero que me teman y que no me provoquen. Digamos que mi origen fue un hecho desafortunado. Yo estaba todavía dentro de mi madre, ella estaba caminando para buscar un escondite, hasta que fue emboscada por un grupo de soldados. Los llamados soldados del SAS le dispararon con todo lo que tenían. Mi madre trató de defenderse lo más que pudo, pero eran varios que lo atacaban al mismo tiempo. Mi madre estaba muy debilitada, iba a morir, pero antes de que eso ocurriera salí de mi madre, y comencé a atacar a los soldados más cercanos que encontraba. Veía a uno que se acercaba con un lanzallamas, pero antes de que ese sujeto pudiera disparar, sentí como una fuerza sobrenatural recorriera todo mi cuerpo, y entonces, hice una cosa que no sabía que fuera capaz de hacerlo. Me teletransporté hacia el otro lado de aquel soldado, concretamente a su espalda. Así que sin perder más tiempo logré matar a aquel enemigo, y seguía con el resto de enemigos, hasta que finalmente los pocos que quedaron se habían retirado. Al ver que ya se fueron esos sujetos fui a ver a mi madre, pero cuando la vi de cerca ella estaba muy mal herida, a punto de morir, no quería dejarla así, la llevé a una casa abandonada y la dejé que descansara en paz. Sin tener un rumbo en la vida caminé hacia una ciudad, quería buscar un sitio para protegerme. De pronto, cuando estaba caminando debajo de un puente dañado, se empezaron a caer varios escombros. Al principio logré esquivar unos grandes escombros con la teletransportación, hasta que un camión de remolque me cae encima mío y me aplasta. Quise quitármelo de encima, pero era bastante pesado, así que trataba con todas mis fuerzas en sacarme este camión encima mío. Pasó un par de horas, casi no había levantado ese camión, me quedaba casi sin energía, pensaba que no iba a sobrevivir. Hasta que hice un último intento, y entonces pude sentir que mi fuerza se incrementaba más y más, hasta que finalmente pude levantar el camión, logrando quitármelo de encima. Finalmente pude librarme de ese camión, pero me sentía agotado, solo quería descansar. Un par de días después, estaba en las calles merodeando, buscando una presa, hasta que escuché unos disparos. Cuando me acerqué al origen del sonido, eran un par de supervivientes y un vehículo blindado. Estaban haciendo limpieza, es decir, exterminando a cada zombie que se encuentren en su camino.
Estaba pensando en si primero en atacar a aquellos sujetos y luego al vehículo y destruirlo, pero antes de que hiciera algo, el conductor del vehículo logró verme, avisó a sus hombres, y comenzaron a disparar hacia mi posición. Logré esconderme en una tienda, tenía que deshacerme del vehículo antes de que me acribillaran, pero primero tenía que matar a aquellos dos supervivientes. Esperaba el momento justo para atacar, hasta que uno de ellos se distrajo con un par de zombies. No perdí más el tiempo y me teletransporté a su posición, acabando con su vida. Sin embargo, ese maldito vehículo logró alcanzarme y me dio una buena ráfaga de disparos, así que trataba de escabullirme lo más que pueda para escapar de esta zona, pero aquel superviviente no me dejaba en paz. Cada vez me sentía más débil con cada daño que recibía, hasta que finalmente me acorralaron en una calle. Pensaba que iba a morir. De pronto, sentía como una enorme cantidad de energía emerge de mi cuerpo, sentía que de mi cuerpo saliera un aura de color rojo, solté un fuerte grito, y entonces, con una velocidad mayor que antes, pude matar al otro superviviente más rápido. El vehículo comenzó a disparar, pero increíblemente tenía más resistencia. Aproveché esta nueva habilidad, y por fin pude destruir el vehículo y matar a sus ocupantes. Finalmente pude eliminar aquellas amenazas, pero ya estaba muy agotado, solo quería descansar de una maldita vez. Pero luego, cuando llegué a un edificio abandonado veía que una parte de mi piel comenzaba a desprenderse de mi cuerpo, como si fuera un reptil, pero en esta ocasión se veía mis músculos. Increíblemente no sentía dolor, pero ya estaba perdiendo mi piel. Pasó el tiempo, e increíblemente mis cambios físicos fueron, bueno, no sé si increíbles u horribles, ya que me estaba haciendo mucho más musculoso con el paso del tiempo, me volvía más resistente, increíblemente tenía tanta fuerza que puedo temblar un poco el piso con solo golpearlo con mis manos, e increíblemente cuando estoy bajo de salud y estaba en peligro, me vuelvo más resistente a cualquier tipo de arma, y también me vuelvo más rápido, tanto en desplazamiento como en ataque. Pero no todo era bueno, con el tiempo he perdido la capacidad de teletransportarme, ya no tenía piel en mi cuerpo, y hasta tenía mi columna expuesta, pero sinceramente, era un precio a pagar que simplemente tuve que aceptar. Ahora, todo el mundo cuando me topan, simplemente se echan a correr, ya que, si intentaban luchar conmigo, pues, digamos que, no vivían para contarlo. Muchos me dicen monstruo, fenómeno, etc. Solo tengo uno que con tan solo decirlo, ya es sinónimo de muerte y destrucción, y que sinceramente me gusta. Devastador.